como vienen muchos de la arqueología, del texto de la arqueología europea, bueno, son también campos de arqueología prehistórica, clásica, medieval o histórica. También otra anotación que quiero hacer en el momento en que esté leyendo los textos que van a leer es que hay una diferencia entre arqueología prehistórica y arqueología como tal en el contexto europeo. En el contexto europeo y norteamericano también, que se colgaron ahí de la historia europea, prehistoria se refiere a esa arqueología que se practica antes del descubrimiento de la escritura, o sea, por ahí con muchas variantes del 3000 a.C., ¿no? Todo lo que pasó antes, a ellos en toda Europa se le denomina prehistoria. Lo que pasa después del 3000, o sea, después del 3000, con los romanos, por ejemplo, eso ya son arqueologías históricas, y particularmente los romanos y los griegos se llaman arqueologías clásicas. Entonces, cuando lean, ustedes van a entender, van a leer ahí prehistoria. Para nosotros, en el contexto mesoamericano, nosotros tenemos arqueología únicamente, y esa arqueología por legislación, no por práctica académica, es la arqueología que se practica antes del 13 de agosto de 1521, porque en ese momento es cuando llegan los españoles. Por legislación, todo contexto arqueológico es arqueológico antes de ese día, ¿no? Ya obviamente ha sido criticado desde la perspectiva académica, pues porque no puedo poner un día como, ¿no? Porque actualmente ya tenemos arqueología histórica, también aquí, o colonial, y arqueología moderna. Entonces, en los textos que van a leer, entonces prehistoria se refiere a ese momento antes de la invención de la escritura. Después de la escritura, pues se le llama arqueología histórica o sus diferentes variantes, que es la clásica, que es la grecorromana, la medieval o la histórica. Nosotros entonces son arqueología, y los gringos también, en el sentido de que ellos, en este sentido de la colonización que se dio en Estados Unidos, ellos llaman arqueología prehistórica a todos los contextos, a lo que nosotros llamamos arqueología prehispánica o simplemente arqueología, ¿no? Entonces, bueno, solamente para clarificar los términos que van a leer en los textos, ¿no? Bueno, aquí otra cosa muy importante es qué hacemos y dónde trabajamos. Bueno, la arqueología pues se ha diversificado al paso del tiempo, y de ser originalmente una actividad que tenía que ver únicamente con los museos, pues los museos nacionales, los museos nacionales, que está pues en un periodo que varía más o menos, ¿no? Depende del país, pero que iría como de 1800 a 1850. Básicamente trabajamos se concentró en los museos nacionales. Hay una expansión precisamente a finales del siglo XIX, donde ya hay la excavación empieza a ser como parte de la personalidad de la arqueología. La arqueología no siempre ha dependido de la excavación, o no ha sido la personalidad propiamente de la excavación, sino hasta esta época, pero bueno, entonces se empiezan a diversificar en el tiempo, hasta llegar así la centuria. Ya hay unas legislaciones, obviamente el positismo está en auge, existen los primeros departamentos de arqueología, y es donde empezamos a trabajar los arqueólogos, ¿no? Básicamente en el contexto inglés, en realidad se generan departamentos de arqueología. En el contexto norteamericano son más departamentos de antropología, donde la arqueología está incluida. Y bueno, ya después de la década de la posguerra, pues la expansión de las ciencias naturales, el desarrollo de tecnologías, hay una expansión, ¿no? En términos de lo que implica la diversificación de las actividades, sobre todo por la expansión, ¿no? Después de la posguerra, todo lo que implica la construcción y el desarrollo urbano, bueno, y no urbano, de pipas, de gasoductos, de presas y todo, genera también que los arqueólogos estemos contando y estemos trabajando en diferentes áreas, ¿no? Entonces se va expandiendo el espectro en donde vamos trabajando. Estos gráficos que precisamente presenta Christiansen, o estos datos, me parecen muy significativos, porque en la actualidad la mayoría de los arqueólogos trabajamos en compañías comerciales, y no se espanten porque en México pasa lo mismo, ahorita les explico, reduciéndose a un porcentaje básico los que estamos trabajando en universidades o en las agencias nacionales. Nuevamente hago una aclaración.
Este cuadro está hecho en base a las experiencias inglesas y norteamericanas, donde la arqueología comercial es muy importante. En otras partes del mundo ustedes pueden tener diferentes arqueologías. Por ejemplo, el caso inglés puede tener arqueología que se practica en universidades, en el Estado, o arqueología comercial. Bueno, el caso español también tiene arqueología comercial. Eso significa que yo como arqueólogo me gradúo y lo que hago es poner una agencia para solventar las necesidades de excavación, por ejemplo, de una presa o de un gasoducto. Yo me ofrezco en la iniciativa privada para hacer arqueología. Y las universidades también tienen ese esquema. Las universidades tienen una arqueología que es académica y una arqueología que es comercial, porque es una fuente de ingresos muy importante. En México, nuevamente, como tenemos un organismo centralizado, todo esto se incluye dentro del INAH, y esto que ellos llaman, que aquí llaman compañías comerciales, es lo que llamamos la arqueología de salvamento, básicamente, que no se puede, yo como arqueólogo, mis colegas arqueólogos, no podemos llegar aquí a México y poner bueno, sería bueno, ¿no? Una compañía de salvamento arqueológico. Eso no es posible, por legislación no se puede hacer en países nacionalistas y países que detentan el control de la herencia arqueológica como México. Eso no se puede hacer. Sin embargo, la práctica existe. O sea, la práctica de las compañías comerciales, lo que se dedican a hacer es precisamente hacer la investigación. Cuando van a abrir una carretera, pues las compañías van, hacen un presupuesto, les pagan y entregan los resultados. En México lo que hace es salvamento. Entonces, pero también casualmente, la mayoría de los arqueólogos mexicanos están trabajando en este sector. Lamentablemente en México los números todavía son medio oscuros. Yo no sé si mis colegas me pueden ayudar en ese sentido. Oficialmente ante el INAH hay un registro de unos 350 arqueólogos, ¿no? Más o menos. ¿Será? Oficiales, que trabajan oficialmente. 350, 400 a lo mejor. Ese número es duplicado por toda la gente de contrato, que llega a ser más de eso, ¿no? Entonces, en realidad toda la gente que está trabajando en lo que es salvamento, también el número es bastante considerable. Los que trabajamos en investigación es mucho más reducido. Entonces, pese a que este esquema estas estadísticas son aplicadas a los casos europeos, en México también sigue esta tendencia, ¿no? Literalmente seguimos por ahí. Entonces, bueno, este es más o menos cómo estamos trabajando, lo que hacemos, ¿no? No me queda claro lo de las compañías comerciales en México. O sea, si el INAH es como en donde se centra toda la investigación, o sea, hay como agencias que recurren al INAH cuando quieren hacer algún trabajo, y entonces entran los arqueólogos del INAH. No. El INAH es el que detenta todo el manejo, el control, la supervisión. Y dentro del INAH tiene un departamento que se llama salvamento arqueológico. Entonces, cualquier solicitud que llega por caso de una presa, llega a ese departamento. Y ese departamento se encarga de enviar a los arqueólogos que están supervisados por el INAH a investigar. En este caso el esquema varía muchísimo, aún en México. Varía porque generalmente quien tiene que pagar ese salvamento es la empresa o la actividad que va a perturbar los contextos arqueológicos. Es un procedimiento muy largo, muy engorroso, muy burocrático, ¿no? Pero, por ejemplo, van a construir una carretera. Entonces, el organismo que está construyendo la carretera, como saben, son federales, también hay estatales, pero elabora una carta que manda a la agencia local del INAH, porque el INAH en México tiene básicamente representación en todo el país, ¿no? Entonces manda un oficio. Este oficio especifica que van a trazar una carretera en la parte costera del norte de Sonora. Entonces, este INAH lo que hace es, le mandan el proyecto, el INAH, ya sea por medio de salvamento o estaciones locales, mandan a los arqueólogos. Estos arqueólogos hacen una evaluación y dicen, pues sí, ¿no? Se detectaron 20 sitios en el trazo de la carretera, pero otros 40 en un trazo relativamente cercano. Entonces, los sitios que van a ser perturbados son los que están exactamente en el trazo. Para eso se genera un proyecto. Y en ese proyecto se hacen excavaciones, se rescata el material. En la mayoría de los casos trazan la carretera, y en otros no, en otros hay modificación de los trazos, que es muy difícil. Pero bueno, no. Pero esto está detentado por el INAH, y ese dinero entra por parte de las compañías que van a perturbar, pero es administrado por el INAH. Ningún arqueólogo en México podría poner su agencia comercial, no existe.
Tú tienes que trabajar en el INAH, en ese contexto, para hacer ese salvamento. Lo que no pasa en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, que ellos, tú como arqueólogo puedes hacer los mecanismos para poner tu compañía y tú te ofertas al mercado y entonces la compañía que va a hacer la carretera te contacta y entonces tú ya tienes obviamente una serie de conexiones ahí, de mecanismos, porque no está un poco tan sencillo, pero que tú como organismo privado ofreces un servicio de iniciativa privada. ¿Sí? Perdona, abusando de este punto que nos estás comentando, ¿qué pasó ahí en Walmart con Teotihuacán? Bueno, imprecisiones por todos lados. Mira, pues exactamente es lo que un procedimiento normal de salvamento arqueológico implicaría que si hay estructuras arquitectónicas, pues no debería haberse hecho nada. Sin embargo, Teotihuacán también hay que entender que la legislación es muy clara, tiene diferentes, la zona está dividida en diferentes, el área está dividida en diferentes zonas, de acuerdo a la importancia de los estudios arqueológicos, la A, la B, la C, ¿no? Entonces, ya digo, para no abundar mucho en el tema, estaba básicamente en el C, ¿no? Donde ya supuestamente no había mucho impacto, ¿no? Perdona, termino con el punto, ¿no? El problema es aquí precisamente de cómo se manejó todo el procedimiento. Mandaron a los arqueólogos, aparentemente mandaron a los arqueólogos cuando ya tenían, ¿no? ya tenían básicamente parte de los cimientos ya construidos básicamente. Eso es una serie de irregularidades y luego pues salió el asunto de la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que ahí en términos legales, si hubiéramos seguido un procedimiento legal, no se hubiera, o un procedimiento digo legal, yo supongo que hubiera habido otro tipo de respuesta, pero como es una serie de corrupciones y de irregularidades, pues, digo, independientemente del proceso cultural que se llevó ahí y todo, ¿no? Y en el caso de las compañías mineras que están entrando, por ejemplo, a Mexicalco, a Vilcuta, ¿es parecido a lo de Walmart? ¿También corrupción? Pues sí, la verdad que ese es un problema, ¿no? Es un problema muy serio y perturbador, porque tampoco una de las políticas internacionales actualmente, porque nosotros ya después de la posguerra nos regimos también, tiene que ver mucho las políticas internacionales, por ejemplo, los tratados con UNESCO. México tiene firmado el tratado con UNESCO. Y bien que mal, hay una supervisión y hay un control y hay una estrategia internacional de cómo van a ser se van a evaluar estos mecanismos. A mí me parece que ahí depende del grado de perturbación, del grado de importancia. Debe haber un análisis de las características locales donde se van a elegir estos proyectos. Generalmente, pues precisamente como pasa en casos como Walmart, hay una serie de irregularidades y los permisos se conceden. También estas políticas internacionales están a favor. No puedes conservar todo el pasado, es lo que se argumenta. No se puede conservar todo. Si tú en la mina, ¿no? Hay 20 sitios, entonces hay una categorización de los sitios y te aseguro que si esos sitios no tienen pirámides, porque también tiene que ver con la visión de lo que es el pasado desde la política oficial. Yo estuve en negociaciones, por ejemplo, para la construcción de una carretera en Sonora. Entonces el ingeniero a mí me estaba dando clases de arqueología porque teníamos concheros. Los concheros son una de las características de esa zona. Entonces los concheros son acumulación de desecho de concha, de la extracción del molusco. Entonces se van haciendo montículos, pero en realidad son sitios arqueológicos. Entonces él me decía que no, que yo tenía una idea equivocada de lo que era arqueología. Arqueología eran pirámides, no eran esas conchas. Entonces no se podía, dentro de su visión eso no era arqueología, y lamentablemente si escalas de nivel eso va pasando, ¿no? Eso va pasando, y en estos permisos yo creo que debe haber una conciencia local, un sentido de análisis crítico de lo que implica la creación de estos proyectos, y entonces conceder o negar los permisos, pero pues eso depende de la evolución académica, pero las condiciones políticas generalmente son las que están determinando la asignación o no de esos recursos, ¿no? O de esos permisos. Entonces, bueno, pero es que también hay que tener en cuenta que esa problemática también obedece a la estructura misma del INAH, en el sentido de que cada centro regional, es cierto, tiene una cobertura estatal, pero no cuenta con los elementos de recursos humanos necesarios para poder cubrir todo eso, ¿no? El caso del Estado de México, que es uno de los estados que tienen o ya registrados un número mayor de sitios arqueológicos,
pues estamos hablando que son 3 o 4 arqueólogos para todo el estado, ¿no? Entonces de repente eso hace que sea una cuestión de no poder atender de manera inmediata las demandas, en este caso, de lo que serían los salvamentos. Y eso conlleva a que en cuestiones de, sobre todo de infraestructura, en donde las empresas están ya en proceso de construcción básicamente y que no pueden retrasar los proyectos y etcétera, pues también son cosas que se tienen que resolver de una manera que no precisamente es la que marca la legislación, ¿no? Sí, no, y lamentablemente muchos de los salvamentos ya partían por este punto, llegamos a todos cuando ya están básicamente trabajando. O sea, ya están en cimientos de muchas cosas y entonces, bueno, esto tiene que ver con una infraestructura ciertamente, ¿no? Entonces, bueno, si quedó claro por ahí lo que implican estas diferencias y las coincidencias que tenemos, bueno, pues seguimos, ¿no? Bueno, esto ya, en realidad, este bosquejo tan general de lo que hacemos los arqueólogos, de lo que practicamos, de cómo un contexto arqueológico se va transformando, era la idea de esta parte de la sesión, ¿no? En realidad, aquí lo importante de todo esto que les estoy platicando es que me liga al tema siguiente, que es el tema de la teoría, básicamente. Sin importar el trabajo de investigación, ya seamos arqueólogos o no seamos arqueólogos, siempre estamos ligados con una teoría, asumámoslo abiertamente o no. Y eso es precisamente lo que sigue a continuación. Bueno, antes de esto ya no tienen ningún comentario, alguna pregunta sobre esto, qué es la arqueología en este bosquejo tan general. Quedó un poco, ¿no? Bueno. Entonces aquí es donde viene la gran, ¿no? Interrogante y el gran problema que tenemos de qué es la teoría también. En realidad la arqueología no ha sido una disciplina que se ha caracterizado o que se caracterizó en sus inicios por ser una disciplina que generó teoría, ¿no? Aquí es muy esta imagen, viene de extraer, lo presenta Matthew Johnson en su libro al que les proporcioné. De hecho en la versión en inglés viene este cuadro, pero yo no sé por qué en la versión en español no lo pusieron, porque la versión en español es la que yo les pasé. Pero precisamente, ¿no? Es una sátira, así, en los contextos cotidianos, en realidad, bueno, por aquí ya juegan con la cercanía entre terrorista y teorista, ¿no? En inglés, pero es como, o sea, que si eres un terrorista, gracias a Dios, ¿no? Pues yo pensé que eras un teórico, ¿no? Es mejor ser terrorista que ser teórico. Y fíjense que eso pasa cotidianamente. Yo me acuerdo en mis clases de la ENA, y seguramente mis colegas también, de que de repente cuando estábamos, pues en la ENA te formas, la ENA tiene una gran flexibilidad con los proyectos de línea. Entonces cuando estudias arqueología generalmente tienes este acceso a los proyectos arqueológicos. Te vas formando en la práctica de un proyecto arqueológico, ¿no? Y entonces cuando tú llegas a los proyectos y pues vienes de la ENA, de tu clase de teoría arqueológica y vienes qué tipo de paradigma estás utilizando, y los arqueólogos que conducen los proyectos, ay, ya llegaron los teóricos de la ENA. Parecería que la teoría es un ámbito ajeno a la práctica, y en realidad eso no pasa en México, ¿verdad? Eso pasa en todas las arqueologías, y en realidad arqueologías tan vanguardistas, o presumiblemente progresistas como la inglesa, la norteamericana, tienen un sesgo también muy marcado en contra de la teoría, ¿no? Hasta recientemente, y ciertos círculos obviamente ya es diferente. Entonces la teoría en realidad es un debate muy reciente en la arqueología, y se da precisamente con la imposibilidad o la problemática que implica la formación de los contextos, la interpretación de los contextos arqueológicos. En más o menos se marca, en 1970 más o menos, 1979 se marca como el inicio, entrecomillado, ¿no?, de lo que es la teoría arqueológica contemporánea en Inglaterra, que es la creación de unos congresos que se llaman los congresos de arqueología teórica. A partir de esos congresos es que en realidad hay mayor énfasis en la teoría inglesa. También la contraparte norteamericana, también se publican por ahí unos libros de metodología hacia los 70. Entonces ya hay una necesidad más latente de saber qué es lo que hacemos de acuerdo a teorías particulares, ¿no? Entonces, primeramente les voy a dar como una serie de elementos así como ¿por qué en realidad la teoría es importante, ¿no? Aquí
en realidad parecería que nosotros no nos vamos que el pasado habla por sí mismo, que el pasado está ahí para que nosotros lleguemos y lo interpretemos. Sin embargo, hay una serie de elementos muy básicos que también van a leer en este otro libro de Matthew Johnson, de por qué necesitamos la teoría. Y él plantea una serie de criterios, entre ellos 4 son los más importantes. Primeramente, necesitamos justificar lo que hacemos. Precisamente, no todos los objetos hablan por sí mismos. Si ustedes ven este cráneo, que es de la Cueva de la Candelaria, ¿no?, de un sitio aquí en Coahuila, pues en realidad pues no dice mucho más que es un cráneo, como parece en los textiles, ¿no? En realidad, nosotros necesitamos hacer hablar a este tipo de materiales, ¿no?, de restos en este caso. El pasado no existe ahí intrínsecamente ahí, el pasado no está contenido ahí. Este es un objeto del presente que ciertamente, evidencia un paso del tiempo, pero eso está tan aquí como este micrófono. O sea, esto es, haciendo la metáfora de este cráneo con todos los supuestos materiales, están ahí mudos, sin hablar. Entonces, la idea de que el pasado está ahí es falsa, ¿no? Nosotros necesitamos hablar de ese pasado y necesitamos justificar lo que hacemos, y ese es un primer planteamiento teórico. ¿Por qué vamos a hablar de teoría? Porque necesitamos justificar lo que hacemos. No vamos a traer el cráneo y aquí, esta es la justificación, que eso es lo que realmente pasa, ¿no? Aquí está la justificación de lo que hacemos. Eso no es una justificación, eso es traer el material arqueológico, pero eso no es justificación, que sería lo mismo, ¿no? Entonces, en realidad necesitamos teoría, básicamente porque necesitamos justificar lo que hacemos. La otra parte es también necesitamos cotejar diferentes interpretaciones. Una vez que ya justificamos lo que hacemos, necesitamos cotejar diferentes ideas, y esto también nos está llevando a la forma en cómo interpretamos este pasado, ¿no? En realidad, esto podría ser una roca, podría ser cualquier cosa, pero se ha interpretado como un yugo, ¿no? Un yugo, pero tampoco es la metáfora de un yugo, en realidad es la representación de un cinto, ¿no?, un jugador de juego de pelota, esto, ¿no? Entonces, en realidad, necesitamos exactamente lo que yo les estoy diciendo en este contexto, en este momento, es precisamente una posibilidad de lo que este artefacto implicó en el pasado y implica en el presente. Necesitamos cotejar diferentes interpretaciones, y esas interpretaciones tampoco se van a cotejar entre un artefacto y otro artefacto. Esto también implica una reflexión teórica que va más allá de los objetos. Entonces necesitamos decidir cuáles interpretaciones son más plausibles, y eso está en el nivel teórico, eso no está en el nivel práctico, ¿no? Luego tenemos que aquí debemos ser muy claros en lo que hacemos en el trabajo como arqueólogos. En realidad, pues esto podría ser cualquier olla, bueno, ¿no? Pero en realidad tenemos que contextualizar, tenemos que ser abundantes, tiene que ser tratar de entender estas ollas en los contextos particulares. Esta es una olla polícroma de Casas Grandes, lo que se conoce como paquimé. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es muy claros en lo que esto significa, en lo que esto es, en lo que estamos viendo, y esto tampoco lo dan los artefactos mismos. Y estas serían cuestiones muy básicas, ¿no? Serían cuestiones como muy rudimentarias, si quieren verlo, pero en realidad es algo que pasa desapercibido, es algo que no se practica y es algo que se queda como sobreentendido. Ahora bien, nuestro trabajo no tiene que ver siempre con estas magníficas piezas, ¿no? El trabajo del arqueólogo tiene que ver más bien con esto. En realidad, cuando ustedes encuentran toneladas de esto, encuentran una de estas, ¿no? Entonces, aquí es donde vienen los problemas, porque en este sentido parecería evidente que estas piezas, pues, básicamente hablan por sí mismas, ¿no? ¿Qué tienes que decir más de esta pieza maravillosa de paquimé, ¿no? Con decoración roja, con decoración negra, color bayo, qué sé yo. En realidad, nosotros nos encontramos esto en menor proporción de lo que nos encontramos esto. Entonces, nosotros, en realidad, hablamos de teoría, siempre nos guste o no nos guste.
y más vale que nos vayamos enterando de lo que implican esas teorías, porque si no vamos a seguir reproduciendo unos esquemas negativos a la investigación, y como yo les decía cuando empecé esta presentación, vamos confundiendo lo que es un caso de estudio con un problema teórico. En este caso, nosotros trabajamos a nivel arqueológico con todas estas piezas. Nosotros no sabemos, aquí ya están clasificadas. El primer criterio viene a ser un criterio de clasificación, como vamos a ver adelante, pero estas piezas ya están clasificadas. No va al campo, las recolecta, las fotografía, las limpia y viene y trata de interpretarla y hacer una correlación de los elementos. Entonces nosotros permanentemente estamos haciendo teoría, ¿no? Nos guste o no nos guste. Entonces estos elementos vienen a ser muy complicados, porque aquí viene la gran metáfora de todo esto, la gran complejidad de lo que implica la arqueología. La arqueología, finalmente, pues sí son estos cacharros, son estos otros, son todos. Sin embargo, lo que estamos en el fondo tratando de hacer es interpretar sociedades del pasado, que son estas, desde una perspectiva del presente. Entonces se dan cuenta, aquí lo que hace Matthew Johnson, este viene de Matthew Johnson también, es abrir un vacío, ¿no? Un vacío enorme en lo que implica lo que presupuestamente nosotros tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. Y aquí es donde nos encontramos la gran dificultad de interpretar desde el presente, o sea, desde esta posición, individuos y sociedades del pasado que están acá sin poder brincar este paso. Entonces, uno de los objetivos, o bueno, múltiples, también depende mucho del tipo de investigación, es entender los procesos culturales del pasado, las dinámicas del pasado, las formas de vida del pasado, ¿no? Lo que realmente sucedió en el pasado a través de unos restos materiales que están fragmentados, que están en ruinas, que está más que nosotros en realidad vamos generando comunidades significativas de investigación, ¿no? Este es el mundo de los arqueólogos. En realidad es aquí donde nosotros empezamos a establecer el nudo de relaciones que hacen de la arqueología una disciplina en particular, ¿no? Este es lo que en realidad hacemos. Nosotros, si se dan cuenta, esta primera parte de la presentación está precisamente orientada a complejizar lo que aparentemente es no problemático, ¿no? Lo que aparentemente está ahí. Nosotros excavamos esas pirámides y ya, ¿no? En realidad nosotros lo que hacemos es un proceso de investigación que tiene que ver con esta metáfora, pasando por todo lo que hablamos de los procesos de formación y transformación. El pasado no existe, el pasado siempre es una interpretación, pasando por todas estas diferentes instituciones donde practicamos arqueología, ¿no? Entonces este es finalmente lo que nosotros tratamos de entender, y aquí, justo en este gap, este vacío, aquí es donde está la teoría, y ahí es donde nosotros tenemos que tener la posibilidad de conectar tanto lo que estamos encontrando aquí como lo que estamos tratando de interpretar acá, ¿no? Entonces esto es básicamente lo que les tenía preparado para esta primera parte. Espero algún comentario extra, alguna contribución por parte de mis colegas, algún otro comentario que quieran. ¿Alguna otra pregunta sobre los salvamentos, la estructura de la arqueología en México? ¿Les queda claro a los que no son propiamente arqueólogos practicando en México? ¿Les queda clara estas áreas diferentes que tenemos, o quieren que sea un poquito más explícito en términos de comprender cómo practicamos esta arqueología en México? Por ejemplo, la finalidad última de la arqueología sería como interpretar, ¿no?, a sociedades o a individuos, ¿no?, del presente. ¿Bajo qué modelos epistemológicos interpretan? Supongo que es desde una posición hermenéutica, pero basada en la historia, en la filosofía, o... Pues eso es precisamente lo que vamos a ver en lo que queda del curso. Precisamente vamos a ver qué diferentes tipos de modelos se aplicaron en diferentes momentos históricos de la arqueología. O sea, la arqueología tiene que ver, ¿no?, también con un contexto general de desarrollos científicos. Entonces, en cada momento en particular hay una serie de estrategias
metodológicas y filosóficas que se utilizaron para tratar de interpretar los contextos arqueológicos. Y eso es básicamente lo que vamos a ver. En la siguiente parte vamos a empezar con tratando de comprender cuáles son estos modelos y de qué forma influenciaron la forma en que estamos interpretando la arqueología. Pero claro, o sea, existe, ¿no? Y es muy clara la idea. Quisiera, no son tampoco modelos tan homogéneos y que aquí pasó, se acabó el siguiente, siempre hay interacciones, ¿no?, entre ellos, y hay como revivals, así como que regresan a rescatar lo que pasaron, pero sí, es básicamente lo que vamos a entender ahora. ¿Qué diferencia tiene la arqueología con la antropología física?